Soy Catalina García Manchado. Siento no poder estar con vosotros en persona, pero bueno, os transmito un poquillo los cuatro datos del taller que nos ha premiado Apoclan. Era un taller de empatía y respeto. Bueno, lo hicimos el pasado año con un grupo de quinto, porque había muchos conflictos y roces entre ellos, y también empezaba a haber dificultades también con la tutora, que no llevaba bien el grupo clase, ¿no? Entonces, los que participamos fueron todo el grupo de quinto A, la tutora, que es Silvia Sánchez, María Peco, que es la directora y que también participó en los talleres conmigo, y yo, que estaba como orientadora. Como os digo, todo se inició por fricciones, ¿no?, que había en el grupo. También es verdad que en quinto son niños ya preadolescentes, empieza a haber algunas discusiones, se busca también llamadas de atención, liderazgo, y entonces necesitábamos trabajar esto. Se inició en el primer trimestre haciendo entrevistas con alumnos por distintos conflictos que habían surgido, y bueno, y a partir de ahí desarrollamos un programa de 5 sesiones que decidimos realizar a lo largo del segundo trimestre, que entre enero y febrero. En realidad la necesidad o la idea que queríamos es transmitir es que recogemos lo que sembramos, es decir, que hay que generar un buen clima, hay que ser empáticos, porque hay un efecto boomerang, ¿no?, un efecto alas de mariposa, que si generamos buen ambiente, pues se va contagiando, igual que si hay un mal ambiente, ¿no? El taller perseguía fundamentalmente el que se den cuenta que todos tenemos virtudes y debilidades, que las debilidades en realidad son puntos de mejora, es decir, son oportunidades para mejorar, y que no lo tenemos que ver como un defecto y algo negativo en nosotros. Las cosas no son ni negativas ni positivas, sino simplemente depende del contexto y del momento en el que se dan, y simplemente pues eso, las tenemos que pulir. Y la idea era darle la vuelta a la tortilla, ¿no?, ver las cosas positivas de esas debilidades que teníamos todos, entre todos, ¿no? También entender a los demás desde sus circunstancias, desde sus vidas, y fundamentalmente la idea o la metáfora que se cogió es que todos somos diamantes y simplemente tenemos que ir puliendo asperezas, ¿no?, quitando tierra y dando nuestra mejor versión de nosotros. Entonces esto se realizó en 5 sesiones, como os digo, a lo largo de enero y febrero, y las sesiones han sido estas 5 que os presento aquí, los contenidos, ¿no? En la primera estuvimos viendo en qué consiste la empatía o qué entendemos por empatía, distinguir o diferenciarla de la simpatía, saber también lo que no es la empatía, porque muchas veces pues, a lo mejor decimos, pues ponernos en la misma emoción, ¿no? Pues es simplemente comprender a los demás, ¿no?, desde sus sentimientos y desde la emoción que tienen. En el segundo taller estuvimos trabajando las fortalezas y debilidades, cogiendo las debilidades como oportunidades de mejora y viendo pues qué cosas positivas tiene esa debilidad. Por ejemplo, si hay un niño que es muy introvertido, callado, pues ¿qué positivo tiene el tener esa cualidad? Pues que eres más observador, eres más reflexivo, a lo mejor haces las cosas muy pensadas, cuando las haces las tienes ya muy pensadas y demás. Bueno, estuvimos trabajando justamente pues todo lo positivo de todas las debilidades que tenían, ¿no?, de las cualidades que consideramos negativas pero que no lo son, para ir sacando pues eso, el lado más brillante de cada persona. En el taller 3 estuvimos trabajando pues los beneficios que genera, lo que os decía, lo que vamos sembrando un día lo recogeremos, y que si generamos buen clima, si sabemos entender a los demás, pues todo esto se contagia, es como una cadena, un boomerang que al final vuelve a nosotros. En el cuarto estuvimos trabajando la comprensión de los otros con sus circunstancias, es decir, todos venimos con una mochila cargada de piedras o de nuestra vida, y esto influye en nuestras reacciones. Entonces tenemos que saber si somos reactivos, si somos, trabajar la proacción, ¿no? Y en el último taller pues estuvimos analizando casos,
resolviendo pues, situaciones particulares, ¿no?, que se daban en la clase. La verdad es que hubo muy buen ambiente, fueron muy receptivos y funcionó muy bien. También que este año hemos decidido pues trabajarlo con todos los alumnos de quinto, de todos los cursos que tenemos, 3, y los de sexto. El quinto A, que actualmente es sexto A, hemos hecho una segunda parte de este taller centrándonos más en qué entendemos por la felicidad, trabajar sobre todo el presente, porque siempre proyectamos hacia el futuro. Yo sería feliz si me toca la lotería o si tengo un buen trabajo. Bueno, pues un poco trabajar el presente, el aquí y ahora. Trabajar también la meditación, no como una técnica, o sea, no pretendo que aprendan a meditar, sino simplemente que busquen el momento de calma, cómo relajar esa tensión, el resetear un poco a nivel cerebral, ¿no? El buscar pues, técnicas que nos ayuden a calmarnos. Y fundamentalmente los talleres están centrados en el autoconocimiento, ¿no?, en saber cuáles son pues, nuestras virtudes, cuáles son nuestros puntos de mejora, cómo reforzar a los demás, y en eso estamos trabajando este año. Espero que os haya gustado y que, bueno, y que compartáis pues, la visión positiva que a nosotros nos ha aportado por lo menos el taller. Un saludo a todos y gracias por estar aquí. Buenos días. Informaros de que acabamos de escuchar a Katia García Manchego del CEIP, Hernando Cortés de Talavera de la Reina de Toledo, presentando su proyecto Taller de Empatía y Respeto, con el que ha ganado el segundo premio al quinto concurso de experiencias de orientación educativa, Oriéntate. A continuación, vamos a dar paso al tercer premio, que se ha ido para el IES Octavio Cuartero de Villarrobledo, Albacete, con el proyecto Autobiografía Ambiental como herramienta de autoconocimiento en alumnado de segundo de bachillerato. Para presentar este proyecto tenemos a Luis Jiménez Alonso. Bueno, pues buenos días en primer lugar. Quería agradecer a POCLAM la oportunidad que nos ha brindado para poder presentar este proyecto y la iniciativa, así como al Centro Regional de Formación de Profesorado, al organizar esta jornada de convivencia e inclusión, que creo que son muy necesarias para que, bueno, entre todos podamos entendernos y empoderarnos en el caso de la orientación. Entonces, en este caso, también quería agradecer a los compañeros de los proyectos que han presentado, que los conocimos y nos parecieron muy interesantes, tanto el tema de educación emocional como el de radio escolar. Por nuestra parte, el proyecto que presentamos lo desarrollamos en segundo de bachillerato, que forma parte de la asignatura de psicología de segundo de bachillerato, y coincidía con la unidad didáctica 8, que estaba relacionada con el tema de la personalidad. Fue justo cuando coincidió con el confinamiento, entonces estaba programado anteriormente y dio la casualidad de que se realizó en abril de 2020. Entonces lo aprovechamos para sacarle el mayor fruto. Por otra parte, pues así a grandes rasgos, en la presentación a la derecha podéis ver un índice donde, bueno, voy a hablar así brevemente de una justificación, unos conceptos previos que están relacionados con la psicología ambiental y el procedimiento, cómo se realiza una autobiografía ambiental en este caso, y las pautas que se le dieron a los alumnos y alumnas para que pudieran realizarla, así como la esencia, llamado la esencia, algunas de las producciones que realizaron los alumnos, de las cuales voy a hacer mención. Y por último, pues algún tema de actualidad que tiene que ver con psicología ambiental, y ya sabemos que con el tema del confinamiento pues está en auge. Me gustaría destacar pues algunas de las citas que vienen aquí recogidas, tanto la de Voltaire, que dice: no hay momento en la vida
cuyo recuerdo es suficiente para borrar años de sufrimiento. La autobiografía ambiental obviamente está relacionada con un momento de introspección, en este caso, en el caso de los alumnos. Y por otro lado, la cita de Punset, que aparece en el programa Redes, cuando entrevista a Joaquín Fuster, que seguro que muchos de vosotros lo habéis visto, y dice así: la solidez y durabilidad de un recuerdo están relacionadas con las circunstancias emocionales en las que se ha adquirido. Por otro lado, la justificación del proyecto, queremos destacar que se desarrolló en el IES Octavio Cuartero de Villarrobledo y tenemos que tener en cuenta que había varios objetivos más concretos, pero de manera genérica, y como todos sabemos, en orientación se desarrolla tanto el tema del autoconocimiento como la toma de decisiones y la autoorientación. Eso es de manera genérica. Veis que aquí he señalado en el decreto 40/2015, que todos lo conocemos, de currículo, he señalado una cita que hace referencia a la materia de biología y geología. Fijaros, ojo, lo importante de las leyes. Siempre pensamos que las leyes pues, son temas burocráticos que no van con nosotros, en este caso. Parece un poema lo que está escrito en este caso, y es una ley. Se pueden hacer leyes con amor. Fijaros lo que os digo. Parece un poema. Voy a leerlo. La adquisición de conocimientos en ciencias debería ir acompañada del descubrimiento de la belleza inherente a las formas y fenómenos de la naturaleza y del asombro que producen su armonía y complejidad. Es para repetirlo y repensarlo. En cuanto a conceptos previos, voy a destacar el concepto de identidad ambiental, que tiene también que ver un poco con el concepto de identidad personal e identidad social. Clayton, en el 2003, la define como es una parte del modo en el cual una persona forma su autoconcepto, un sentido de conexión con alguna parte del ambiente natural no humano. Y otros autores, que no voy a hacer tampoco mucha referencia, son, por ejemplo, Wilson, en el 84, habla de biofilia, como la idea de búsqueda de conexiones con la naturaleza y otras formas de vida. Mayer y Frank, en el 2004, con el concepto de conectividad con la naturaleza. De Chico y Stroing, en el 2007, con el self metapersonal. Dice que no tiene nada que ver con una doctrina religiosa o deidad superior, pero que es algo universal o una entidad transpersonal. Todo está relacionado con la psicología ambiental. Y Leroy, Tipsor y Tale, en el 2008, identidad inclusiva de los otros. La pena del tema de la psicología ambiental es que casi toda la bibliografía está en inglés. Entonces, en España hay algunos estudios, pero no está del todo desarrollado. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué es una autobiografía ambiental? Es un relato autobiográfico bien estructurado en torno al recuerdo de lugares especiales o favoritos. Permite explorar los ambientes y paisajes que nos formaron, que nos condicionan, nuestras tendencias, elecciones o compromisos vitales. Tenemos que destacar que los diferentes periodos cronológicos en los que se desarrolla, pues se puede hacer alusión a la primera infancia, a la segunda infancia, a la preadolescencia. Y de los autores que desarrollaron el tema de autobiografía ambiental en Estados Unidos fueron Jurin y Hutchinson en el año 2008, que cogieron en este estudio una muestra de más de 300 estudiantes. El procedimiento, en primer lugar, es aventurarse a intentar recordar las memorias que todas tienen carga emocional y están relacionadas o bien con lugares, como hemos dicho, o pueden ser también con personas, o pueden ser con elementos de la naturaleza, o incluso con animales o mascotas. El recordar es un momento introspectivo, pero una vez que se recuerda, se tienen que seleccionar recuerdos y memorias. Entonces, en este caso, luego nos llevan a una comprensión de por qué me han sucedido estas cosas, por qué no, por qué elegí tal amistad o por qué elegí otra.
Y por último, la redacción, que es la producción en sí de una autobiografía. En este caso, el procedimiento, que es la siguiente parte, pues mirar, este proyecto no fue a nivel de centro, ni fue a un gran nivel, fue a nivel de aula. Teníamos entre 28 o 30 alumnos y entonces es un proyecto que está enfocado, es de corte cualitativo, más que cuantitativo. Entonces, tiene que ver más con la imaginación, con la creatividad, con la expresión de sentimientos, de emociones. Surgió un problema porque los alumnos de bachillerato están acostumbrados a que nosotros les exijamos todo bien con pautas, estructurado, descrito, y a ellos proponerle un proyecto o un trabajo de corte así tan cualitativo, pues les cuesta. Eso es una reflexión también en cuanto al sistema educativo que tenemos, ¿no? Que a ellos les cueste realizar este tipo de trabajos. ¿Cómo se realizó? Pues a través de la herramienta Google Classroom. Se hacían preguntas retóricas, todos tenían un título individual y personal, y luego una conclusión a modo de referencia. Yo le facilité un guión para que ellos tuviesen claro, o ellas, los ejemplos. De hecho, le facilité mi autobiografía ambiental, que yo había realizado como trabajo de máster. Lo que pasa es que no les dije que era mía, porque si no digo, bueno, ya saben absolutamente todo. Mirad, este vídeo que se ha vuelto viral, que muchos de vosotros habéis visto, está relacionado con la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Ella habla del tema de cómo funciona nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, ella habla sobre todo en entornos digitales, pero yo me quedo con dos cosas importantes. Una de las cosas que dice es: mente y cuerpo no distinguen realidad y ficción. He aquí el kit de la cuestión. Si se hace una introspección a momentos en los que pues, has disfrutado del campo, de la naturaleza, del mar, de la nieve, de los animales, tú estás viviendo esos momentos. ¿A quién nos ha pasado que vemos una foto de cuando hemos podido viajar o los viajes que hemos hecho y nos ponemos súper contentos? Pues esto es lo que se pretendía un poco con este proyecto. Y todo esto provoca pues, la sinapsis de neurotransmisores, como bien explica en el vídeo. Por otro lado, voy a pasar a leeros una de las autobiografías que le pedimos permiso a los alumnos para realizarla. Dice: he crecido en una casa a las afueras de mi pueblo, con vistas al horizonte y al cielo azul desde mi ventana, acompañada de mi hermana, 2 años más pequeña que yo. A pesar de que llevamos tan poco, recuerdo con tanta claridad el día en que nació, que me resulta tan impactante como prácticamente un bebé de 2 años puede guardar recuerdos tan profundos. Y bueno, sigue explicando, dice: recuerdo a mi abuela recogiéndonos del colegio, llegar a su casa y encontrar en la mesa algunas de nuestras comidas favoritas, el sabor de sus canelones, una sopa caliente, sus paellas. Y dice a modo de conclusión: mi futuro es como el de todos, incierto, pero pagaría porque fuera al menos la mitad especial que mi pasado. Como he dicho, siempre he vivido las cosas muy interesantemente y quiero seguir haciéndolo. Vosotros sabéis que a los adolescentes no les gusta hablar casi de ellos mismos, ¿no? Entonces, esto es una manera de que ellos puedan aprovechar. Y ya por último, pues bueno, estos son temas que tienen que ver de actualidad, de artículos científicos que han salido relacionados con psicología ambiental. Por ejemplo, El País publicaba Ciudades vacuna para la salud y la vida de sus habitantes. Y encontré que hay uno que se llama el trastorno por déficit de naturaleza. No está recogido en el DSM-5, obviamente. Entonces yo me preocupé y me puse a pensar y digo, vamos a ver, yo tengo que hacer algo. Y me tiré de cabeza al agua. Ya hemos acabado. Muchas gracias, Luis. Un proyecto muy interesante que yo incluso no dejaría para segundo de bachillerato. A lo mejor este proyecto lo podemos recoger y empezar a trabajarlo antes, porque sí que es cierto que muchos adolescentes que no llegan a segundo se pierden de este proyecto tan necesario hoy en día. A continuación vamos a pasar al primer premio,
de este quinto concurso de experiencias de orientación, que se ha ido al CEIP Garcilaso de la Vega de Toledo por su proyecto Radio Garcilaso, radio educativa en tiempos de confinamiento. Para presentarlo tenemos a Paco Martín Nombela, el director de dicho centro. Cuando quieras. Gracias. Se ve bien, ¿no? Bueno, igual que mi compañero, dar las gracias a la asociación Apoclam, sobre todo porque no nos hemos llevado el tercer premio, el segundo, el primero. Ni siquiera contábamos con ser premiados. Nosotros somos un centro de educación primaria. Normalmente los centros de secundaria sois mucho más potentes. En vuestro alumnado, digamos, tiene unas características pues que incita a que ya podéis hacer más cosas con ellos. Pero bueno, pues aquí estamos. Somos otro grano más, ese que buscamos en la arena. Y antes de comenzar, deciros que no soy un espía, pero soy equipo directivo y docente. Entonces, he tomado muy buena nota de lo que las compañeras habéis expresado, que a veces los equipos directivos estamos un poco saturados, nos hacemos muchos casos. Bueno, yo os invito a que habléis, por ejemplo, con Pedro Carlos Almodóvar, que ahora mismo está en Málaga disfrutando de su jubilación, que ha sido compañero vuestro y que estuvo compartiendo un año con nosotros y otros compañeros que han estado allí. Y creo que en nuestro centro la figura del orientador y de la orientadora es de las más importantes que consideramos, porque sois ese enlace con esta inclusión, ¿sí? Porque nosotros a veces nos vemos perdidos con los críos y sois ese enlace para que la inclusión se pueda dar en un centro de primaria, en un centro de secundaria, en cualquier estamento educativo donde trabajéis. Entonces, gracias desde el equipo directivo del CEIP Garcilaso de la Vega y paso directamente a exponer qué es esto de radio confinada. Nosotros tenemos un bagaje de años desarrollando en nuestro centro educativo una radio escolar. ¿Por qué pongo esto como un paso previo? Mirad, está muy bien estas ideas de, pues una radio, tal. Yo aconsejo que antes de hacer el proyecto que voy a contar, tengáis ese bagaje. Es decir, la radio tiene que empezar, como todo, en cualquier centro educativo, desde cositas muy pequeñas. No nos podemos lanzar a este proyecto como era el nuestro, donde había alumnos, familias y profesorado, si antes no hay un bagaje. Nosotros llevamos pues unos 8 o 10 años ya con nuestra radio escolar y esa es la fundamentación que nos permitió realizar este proyecto. No quita que no podáis empezar una radio. De hecho, yo animo a que todos los centros educativos tengan su radio escolar. ¿Por qué? Porque me he fijado en nuestro título, Inclusión y Convivencia. No podéis imaginaros el camino o la metodología que implementa una radio en cuanto a incluir a todos los alumnos, a todos, y la convivencia que se da no solo a nivel de alumnado, sino también a nivel de profesorado, a nivel de familias y profesorado, es decir, toda una comunidad educativa. Esta experiencia cuenta también con la suerte de que el profesorado ya tenía un pequeño bagaje en cuanto a radio, porque hicimos un pequeño seminario donde dimos 4 nociones o pinceladas básicas para que la gente pudiera crear radio. Si os dais cuenta, la fundamentación principal son 3 cositas. Es decir, que la gente quiera, que tengáis una pequeña formación, un pequeño bagaje y que tengáis mucha ilusión. De ahí, simplemente hay que, los objetivos os los voy diciendo yo, hay que plantearse el reto. Nosotros dijimos, ¿qué elementos están desapareciendo en una pandemia? Un confinamiento de 3 meses
un no contacto con nuestros alumnos, porque, bueno, sí, la brecha digital se intentó subsanar. Nosotros veíamos que esa brecha, porque además somos un centro mixto, digamos, tenemos alumnos inmigrantes muchísimos y que se mezclan con alumnos de clase media. Claro, ¿qué atendíamos? ¿A la clase media? ¿Solo a los inmigrantes? Entonces, el compendio que tuvimos que hacer, es decir, ¿cómo vamos a llegar nosotros a toda nuestra comunidad educativa? A las familias de media, a las familias inmigrantes, a los alumnos, a todos. Para ello dijimos, ¿qué hacemos? Unos objetivos pedagógicos. No tenemos que olvidar nuestro currículum, pero también unos objetivos humanos. Los objetivos pedagógicos, los que en ese momento a vuestro centro le vengan bien, no los voy a nombrar, pero humanos, no perder el contacto con nuestros alumnos. Es decir, llegaron a decirnos que comían con la radio del Garcilaso, no podían salir a ningún lado, no podían tener contacto con nosotros y, sin embargo, se escuchaba en las familias del Garcilaso de la Vega la radio del colegio. ¿Por qué se escuchaba? Porque no la hicimos los profes, la hicieron los alumnos y la hicieron los padres junto con nosotros. Además, nos planteamos facilitar ese día a día. Todos hemos vivido 3 meses en nuestras casas, unas de 200 metros, unas de 70 metros. Sabéis, no os voy a decir ahora a vosotros el sufrimiento que se ha padecido. Pues nosotros queríamos facilitar ese sufrimiento con esta ayuda, ¿vale? Y transmitirlo, como os digo, a toda la comunidad educativa. ¿Qué hizo el equipo docente? Plantear una parrilla. Nosotros establecimos que de lunes a viernes íbamos a crear no solo un programa de radio, sino una parrilla entera, como si vosotros conectáis con M80, Rock o cualquier emisora y en ese momento está transmitiendo. Pues nosotros hicimos ese trabajo. Para ello participaron profesores. Si ves, la primera dice educación física. El profesor de educación física de nuestro centro lo que hacía era plantear en su radio sesiones que los niños podían hacer en su casa. Con una botella, pues vamos a jugar con un tal, con los elementos que había en un momento de confinamiento. Tenemos no solo, como he dicho, elementos curriculares. Por ejemplo, otra profesora realizaba la sesión de la sesión, digamos, el momento de gramática. Y ahí sí que se desarrollaba el currículum. Pero una persona mayor, que ya es abuela, Toñi, en este caso, hacía memoria de Toledo, porque venimos de Toledo, de los mayores, y contaba cómo habían vivido ellos pues su época de guerra en Toledo, cómo habían vivido luego la posguerra, cómo se había desarrollado la ciudad y ahora estaba abandonada en el casco, en fin, una serie de anécdotas. Y no solo eso, por ejemplo, tendríamos, muy en relación con la naturaleza, teníamos naturaleza en pandemia. Esto lo realizaba una niña, Violeta, con su padre, Ángel, que es biólogo en la Universidad de Castilla-La Mancha y colabora mucho con el centro. Aquí lo que hacían pues era cómo está evolucionando la naturaleza durante este confinamiento, sin la mano del hombre interviniendo en esa naturaleza. Es decir, tenéis un montón de ejemplos que luego, si queréis, os los voy diciendo. Es que no sé cómo voy de tiempo, pero rincón de ¿cuánto? Vale. Rincón de los cocinillas. Aquí cada niño iba exponiendo una receta para cocinar en confinamiento. Es una planilla que luego, si queréis, compartimos y que se puede desarrollar y acoplar a cualquier centro. Todo esto no está en el limbo. Tenemos un concierto con una plataforma que nos cuesta 35 euros al mes. Lo digo porque para un centro tampoco, y si es un IES, tampoco es muy gravoso. Y en ella está toda nuestra programación. Actualmente, para que veáis que esto no ha parado, no solo en la pandemia, sino que actualmente, por ejemplo, hay podcast de entrevistas, hay podcast del Día de la Paz, este último. Si veis, hay muchísimas páginas,
¿vale? Desde la retirada de Iniesta. Es decir, no vetamos ningún tema. ¿Qué ocurre con una radio escolar? Que tiene que estar muy coordinada. En este caso, yo como director me encargaba de montar todo y de subirlo, pero conté con la suerte de tener a mi lado a grandes profesionales, lo tengo que decir, que iban recopilando de sus alumnos, de las familias de sus clases y me lo iban pasando a mí. Pero una vez pasado el tema de la pandemia y vuelta otra vez a la normalidad, entre comillas, cada uno en su aula ya hace sus trabajos, cada uno ya plantea sus parrillas con sus alumnos y a nivel de centro lo vamos englobando. De verdad, reitero, la inclusión, la convivencia, ese proyecto de mejora que se hablaba es simplemente una radio escolar. Fijaros, como anécdota y termino, ayer, es que no se ve, pero esto es una factura de un colegio, 660 € se habían gastado en la radio. Yo no vengo a vender aquí 660 € porque si conocéis los presupuestos de vuestros centros, os dirán, para comprar una prueba no hay dinero como para hacer 660 € en una radio. Nosotros os podemos decir que nos cuesta 35 € de mantenimiento y los micrófonos tenemos 3 que nos han costado 15 € cada micrófono. Un ordenador con un programa gratuito, Audacity, que lo conoceréis todo, y funcionamos así. Después, pues micrófonos ambientales, micrófonos de jirafa, mesas de mezcla, lo que el centro os pueda proporcionar, lo que vosotros vayáis a necesitar. Pero que yo os digo que con un ordenador, un micrófono de 15 €, los niños están incluidos. Ha venido una compañera nueva este año con nosotros, en segundo, y decía, he conseguido que mis alumnos lean. Y hablo de la inclusión, no todos los demás leen, pero los que no leían he conseguido que lean haciendo radio. Mejor ejemplo de inclusión y de verdad que es un programa y un proyecto muy, muy sencillo que cuando nos llamaron y nos dijeron me habéis ganado el primer premio, dijimos, se han equivocado. Pero bueno, es nuestro granito y nuestra aportación. Gracias.